bendecimos, Señor? ¿Cuántos damos gracias por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos hoy podemos darnos cuenta o recordar que lo que hemos vivido es un favor no merecido? Qué lindo es poder nuevamente afirmar, alabar y exaltar cuando nuevamente recordamos que el lugar que estamos hoy no nos lo ganamos, no lo pudimos comprar, no hubo obra para poderlo obtener. Es por la pura gracia del Señor. Es por su puro amor, por su puro cuidado. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Amén. Dice la palabra, iglesia, en el libro de Jonás, en su capítulo 4, en la versión Dios habla hoy. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor mi Dios, porque hoy estamos aquí, Padre amado, gracias a tu misericordia y a tu cuidado. Estamos aquí, Padre amado, Señor, porque un día tú miraste en nuestra oscuridad, impartiste tu luz sobre nuestro ser y tu luz nos hizo bien. Sanó nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras heridas, limpió todo nuestro interior y pudimos experimentar un nuevo amanecer por la experiencia de tu gracia. Yo te pido, Señor, que a través, Padre amado, de tu consejo y de tu palabra, nosotros, Señor, podamos comprender que esa gracia es para compartirla. Padre, yo te pido, Señor, que podamos mirar a aquellos que están en necesidad con ojos de compasión. Así, Señor mi Dios, como tú miraste nuestra vida. Padre, habla a tu pueblo, Señor, que estamos prestos, Señor, para escucharte. Damos gracias a Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Te adoramos, Jesús. Mira, hermano, cuando nosotros hablamos sobre la historia de Jonás, es muy común pensar en desobediencia. Y creo que muchos de nosotros vamos a acordar el cántico: Jonás no le hizo caso. Así que es correcto, Jonás fue desobediente delante del Señor. Pero yo quisiera que cuando nos acercáramos hoy al relato bíblico, más que solamente especificar la desobediencia, nosotros quisiéramos poder ir más allá y ver qué llevó a Jonás a esa desobediencia. Y a través de este mensaje, en ciertas ocasiones, voy a hacer hincapié sobre 3 cualidades que yo entiendo pudieran haber sido más, pero 3 cualidades que yo entiendo que estaban presentes en la vida de este hombre. La primera era la ingratitud, la segunda la hipocresía y la tercera, en buen puertorriqueño, la chismería. El libro de Jonás, iglesia, es uno solo en su clase. Es catalogado como los profetas menores, pero a diferencia de los otros libros de los profetas, tanto los mayores como los menores, tiene un distintivo. Todos los demás libros de los profetas se basan su mensaje en la palabra de Dios que compartió a través de los labios de estos hombres. Los otros libros se basan en la profecía que ellos proclamaron durante su tiempo. El libro de Jonás, aunque habla sobre lo que el profeta compartió, el libro de Jonás se basa en un momento histórico de la vida de este profeta.
cuenta la historia que él vivió. Es un libro particular, que si yo fuera a contar y empezáramos a hablar, había una vez un profeta, un rey, unos marineros y un pez bien grande, pareciera que voy a contar un chiste. Pero nada del libro de Jonás es cómico, aunque aquellos que estudian su género literario lo catalogan como una sátira, porque hay una gran ironía en el comportamiento, porque hay unas reacciones exageradas y extremas a los eventos, y porque en ocasiones se puede ver una ridiculez expuesta de este hombre. Es un libro que cuyo autor lo redacta, pudiéramos interpretar no simplemente con el objetivo de contar la historia de Jonás, sino que tiene una entrada y un final abrupto para invitar al lector a la autorreflexión. El libro termina con una pregunta abierta que nos quedamos pendientes, ¿qué es lo que va a contestar el profeta? Pero la realidad es que esa contestación no llega, a lo cual cuando terminamos el libro nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿qué haría yo en el camino del profeta? ¿Qué le respondería yo si tuviera que vivir las circunstancias similares como las que está viviendo el profeta? Así que ante eso, yo le invito a ver esta historia. Pero antes quisiera hacerle una exhortación de contextualizarla un poco. Más que ver la historia como un profeta antes de Cristo, veamos la historia como un hombre de iglesia, como un siervo o líder, como si fuera uno de nosotros, para ver cómo nosotros debiéramos responder en medio de este tiempo y podernos asimilar un poquito mejor. Así que, si vamos entrando en la historia, nosotros entramos en el primer versículo, el libro comienza directo que dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Quiero hacer hincapié que en nuestra historia, el primer mensaje del Señor ciertamente no hay unas palabras elaboradas de redención, no hay unas palabras de exhortación de arrepentimiento. La exhortación es una palabra de consecuencia debido a sus malas acciones. Sin embargo, tenemos un spoiler porque leímos el capítulo 4 y podemos ver que en todo asunto de Dios, el mismo profeta ya comprendía la compasión, el corazón, la ternura del Señor y la misericordia que él tenía presente. Y ante esa realidad, veamos las decisiones que toma el profeta de aquí en adelante. Tan pronto el Señor le dice, ve a Nínive y proclama esta palabra, el profeta se dirige a Jopa, al puerto, y paga. No fue que se encontró un barco, no que le hicieron un favor. Él buscó el pasaje y pagó un viaje para Tarsis. Si podemos ver en las pantallas, nos vamos a dar cuenta que Tarsis está al otro extremo de Nínive, literalmente al lado opuesto. Y así vamos a visitar un poco los tiempos de Jonás. Aquí no hay globo terráqueo todavía, aquí todavía no se sabe que el mundo es redondo. Así que Jonás lo que hizo fue, me voy al otro final del planeta. A lo más lejos que yo me pueda ir, voy a ir. Y dice la palabra, cuando seguimos leyendo, que él se fue a la bodega del barco, al sótano, se escondió en lugar oscuro y dice allí que se acostó a dormir. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido quizá una enfermedad, un mal rato, un problema, un dolor de cabeza que decimos, me tengo que acostar? Porque si me quedo despierto voy a seguir pensando. Si sigo despierto voy a conseguir el teléfono, me van a encontrar. Así que mira lo que hace este hijo de iglesia. Se va al lado contrario, se va al rincón más oscuro y se duerme. Está huyendo de la presencia del Señor como si pensara que se pudiera esconder. Está buscando no tenerlo que enfrentar. Y se está yendo hasta el inconsciente para no tener que trabajar con sus pensamientos. Pero ¿a dónde podemos ir que el Señor no pueda llegar? Y el relato nos enseña que el Señor llegó y llegó turbulento.
llegó con vientos y marea. Y hubo una gran tormenta. Tanto así que los marineros tuvieron que reconocer: esto no es normal. Aquí hay algo espiritual. Aquí hay algo divino. Y como eran paganos, empezaron a hablar y echaron suertes a ver quién era el causante. Como si estuvieran buscando un anatema en medio de ellos. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y fueron a levantar al muchacho de iglesia y a cuestionarle por qué no estaba despierto y por qué no estaba orando al Señor. Y Jonás les contesta en el versículo 10 de ese primer capítulo. Le cuenta a los marineros que él estaba huyendo del Señor. Y ellos, al oír y al ver que el mar se agitaba cada vez más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué no has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Y Jonás responde: pues échenme a la mar, el mar se calmará. Contestó Jonás: yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se haya venido encima. Y suena bien heroico, suena bien protagonista, bien héroe. Pero si ya sabemos que Jonás sabe del corazón tierno de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios, no se le podía ocurrir decirle a la tripulación: ¿por qué no viramos para atrás y me dejan otra vez en el puerto de donde me sacaron? ¿No era más fácil decir, en vez de pedir que lo zumbaran al mar, brincar él solito, que poner la sangre de su vida en manos de otros? Qué conveniente para Jonás que la única idea que le vino a la mente era una que lo llevaba a la muerte y dejaba a Nínive en la misma condición sin el mensaje de Dios. Cuando yo interpreto las acciones y las decisiones de Jonás sabiendo lo que él sabía, no hay otra manera de que yo no vea esto como un acto de Jonás decirme: tú puedes llegar donde yo esté, tú me puedes mover lo que vayas a mover, pero a mí tú no me vas a forzar a ir a donde yo no quiero ir. Y todos sabemos que los marineros lo zumbaron a la mar. Y allí llegó un submarino viviente. Y esta es la parte más conocida de la historia: un gran pez se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en el estómago del pez 3 días y 3 noches de ayuno y oración, retiradito, forzoso. Y muchos dicen que el capítulo 10 comienza a la oración de arrepentimiento de Jonás. A lo que yo digo, la oración de arrepentimiento, más o menos. Veamos cómo comienza esta oración. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, dentro del pez, diciendo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo hondo del mar, debatible, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Y podemos seguir leyendo, pero la idea está clara. Hay mucho yoísmo en esta oración. Hay mucho yo, hay mucho me, hay mucho mí. Es una oración que si la seguimos leyendo, los exhorto a leerlas en su casa, se va a dar cuenta que no hay un reconocimiento de su culpa, que no hay una confesión de su pecado y de su mal, que no hay un clamor por su perdón, o no aparenta haber un arrepentimiento genuino por las decisiones que tomó ante el mandato de Dios y su responsabilidad con Nínive. ¿Qué sí hay en la oración? Y hay que sí afirmar lo bueno que hizo Jonás. En el vientre del pez, Jonás ciertamente afirmó que Dios era Dios y que Él era poderoso y que lo había visitado y que su salvación venía solamente de Él. Y por quién era Dios y por sus tratos personales, que no tienen nada que ver con los que están a su alrededor, por sus tratos personales con Él, pues Él iba a obedecer su palabra. Versículo 10, finalizando la oración, Él dice: con voz de gratitud te ofreceré sacrificio. El sacrificio de Jonás: voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes
salvar. El hijo de iglesia hace una oración bien personal, de su trato personal con Dios, pero la comunidad, los que están a su alrededor, nada tienen que ver. Y dice la palabra, y perdone, ¿verdad?, por lo gráfico, pero es que así lo dice la palabra, que el pez lo vomita en la costa. Y de ahí, pues él se tiene que poner a andar a Nínive, donde, en mi opinión, predica un gran sermón. A ver si usted concuerda conmigo. Exclamación: dentro de 40 días Nínive será destruida. Hasta que mi parte, Dios les bendiga. Nada más. Un sermón que usted pudiera decir, bueno, pastor, si nos vamos textual, exegéticamente a lo que dice la palabra, el Señor no le dijo que añadiera mucho más, pero los que conocemos de iglesia, conocemos de iglesia. Los que hemos tenido un encuentro con el Señor, conocemos cómo es el Señor. Los que podemos afirmar, tu corazón es tierno, tu corazón es bueno, tu corazón es misericordioso, tú eres lento para la ira y grande en misericordia, sabemos que ese sermón carece de muchas cosas. Era como si estuviera boicoteando su campaña evangelística. En su sermón, que en el hebreo son solamente 5 palabras, no denuncia el pecado, ni le hace entender al pueblo que era lo que estaban haciendo mal. Mucho menos le da la oportunidad de arrepentimiento, de perdón. Y no se dice ni Dios te bendiga. No hay anuncio de Dios de los cielos, no se anuncia a Yahvé, no se anuncia a Jehová. No se hace la historia. ¿Qué testimonio hubiera sido que se parara allá a decir todo lo que había hecho el Señor para que esa palabra llegara allí? Que aún en contra de su voluntad, el Señor lo había llevado en un pez para glorificarse. Nada de eso contó. Pero como el Espíritu de Dios toda la vida ha sido poderoso, el rey, el pueblo, y aquí hasta el ganado, aquí hasta las vacas entraron en el asunto. Ayunaron todos y se fueron en oración y en arrepentimiento. Y dice el final del capítulo 3 que Dios vio su arrepentimiento y su cambio de conducta y derramó su gracia y misericordia. Y luego de esa obra poderosa, que para ese tiempo Nínive se consideraba la ciudad más grande del mundo, ante esa obra celestial, mira cómo responde el hijo de iglesia en los versículos que leímos hoy. Jonás, mirando lo que hizo el Señor, dice la palabra, le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto yo sabía, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando yo me encontraba en tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo. Como si eso fuera malo. Que no te enojas fácilmente. Y es que es tanto tu amor que anuncias un castigo y entonces después te arrepientes. Por eso, luego de ver la obra, por eso, Señor, yo te ruego que me quites la vida. Porque yo no aguanto este coraje, yo no aguanto estas emociones, yo no puedo soportar que tú hagas eso. Más me vale morir. Prefería que me dejabas en el mal. Detesto tu pez que seguir viviendo. Y ante esa catarsis, el Señor le hace una pregunta: ¿te parece bien enojarte así? Y aquí llegamos al interrogante final. Hay unos relatos en el último capítulo que los invito a leer. Pero el libro termina en esa interrogante que se la presenta a Jonás y nos la presenta a nosotros. ¿Tenía Jonás razón para enojarse tanto con el Señor? ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital donde vivían los asirios. Pueblo violento, lleno de crueldad, enemigo de Israel, que los torturaban. Luego, años después, cayeron cautivos ante ellos, que el profeta Nahum dice es ciudad de derramamiento de sangre.
Y usted me pudiera decir a mí, bueno, pastor, yo no veo tanto la ingratitud y la hipocresía y la chismería de Jonás, porque si eran tan malos, pues puedo entenderlo. Pero si sale de un hombre que conoce el corazón tierno del Señor, si sale de un hombre que proclama su bondad, su gracia, y en el Antiguo Testamento que pueda afirmar el favor no merecido del Señor, el que lo afirma en este tiempo no es porque lo leyó, es porque lo ha vivido. Porque ahora sí, si Jonás era hijo de iglesia, ese favor, ese corazón tierno, ese perdón y esa misericordia la tenía que haber experimentado. Así que ante esa pregunta, ¿tenía Jonás razón para enojarse? Yo no vi a Jonás muy molesto cuando él decidió desobedecer a Dios y Dios lo fue a buscar. Yo no vi a Jonás bien enchismado cuando se escondió y Dios le tuvo que sacudir el piso para llegar a su encuentro. Yo no vi a Jonás con mucha queja cuando no le echaron en cara que iba a ensuciar las manos de sangre de otro para que él lo mataran, para prevenir que él hiciera la obra del Señor. Yo no vi a Jonás muy molesto cuando en la oración el Señor le dio favor, aun cuando no había un arrepentimiento pleno y genuino. Y yo tampoco vi a Jonás muy molesto cuando Dios seguía tratando con él, aun cuando proclama: prefiero que me mates que ver tu favor en Nínive. Es una historia de desobediencia, pero nace de un corazón ingrato, de una respuesta hipócrita que se enchisma de que Dios haga el bien a otros como no se lo hizo a él. Y en este asunto es que él tiene que llegar a la autorreflexión. Si parafraseamos la pregunta que Dios le está haciendo a Jonás, le está diciendo: ¿te parece bien enojarte conmigo por haber tenido la misericordia con otros que tú entiendes que no la merecen? Que pudiéramos decir: ¿te molesta? ¿Te parece bien que te molestes conmigo por yo tener la misma misericordia que tuve contigo con otros que tú crees que no la merecen? Iglesia, y esa es la pregunta que yo entiendo importante que como iglesia hoy debemos hacernos hoy. ¿Estamos bien con la gracia de Dios derramada sobre aquellos que nosotros entendemos que no la merecen porque hemos visto el mal que han hecho? Se nos hace fácil entender la gracia de Dios sobre otros que nosotros pensamos que no se la han ganado o que han sido más malos que nosotros mismos, o que nos han herido o nos han fallado. Nos cuesta ver el favor del Señor, nos cuesta a nosotros anunciar el favor de Dios. Te adoramos, Jesús. Mientras yo preparaba este mensaje, vino a mi memoria una palabra de testimonio de mi familia, por el lado de la familia de mi papá. Y a mi abuelo por parte de padre, pues yo nunca le llamé abuelo, siempre le llamé el papá de papi, porque la realidad es que solamente me crucé con él en 3 ocasiones. Yo vine a conocer a mi abuelo por parte de padre a los 5 o 6 años, estaba en la oficina de mi papá, sentado, papi me dice: eso es tu abuelo. Mi abuelo fue a darme un beso, yo literalmente brinqué la silla y le dije: tú no eres mi abuelo está en casa, que era donde vivía el abuelo por parte de madre. Ese fue mi único encuentro. Después me tuvieron que explicar cómo funcionaba la cosa, que yo también tenía un abuelo por parte de papá. Como quiera, como niño, yo recuerdo llegar a casa, correr al segundo piso para estar seguro que no habían cambiado a mi abuelo y que mi abuelo Ángel todavía seguía siendo el mismo. Así que cuando le habla a sus hijos hay que entender ciertas cositas a explicarle, porque yo pasé el día tenebroso. Próxima vez, quizás unos 8 o 9 años, nos cruzamos en la carretera, y la tercera y última vez fue en la funeraria, cuando había partido con el Señor. Así que lo que de niño y hasta joven, adolescente, yo conocía de mi abuelo, pues básicamente eran las historias que se hacían
que para ser respetuosos, pues no eran tantas buenas, por no decir que no había ninguna. Él fue un hombre con muchas oportunidades como esposo, como padre, y también como hijo, y también pues como abuelo, porque nunca fue. Pero, como Dios es bueno, entrado ya bien en edad, casi ya en el lecho de la muerte, mi abuelo conoce al Señor y se arrepiente. Y le llega noticia a mi familia, pues que ya está a punto de fallecer, lo que Dios había hecho. Y yo recuerdo cuando ese día, el día que mi papá, mi tío y mi tía que vino de Estados Unidos y se reunieron para ir a Naranjito a encontrarse con él. Yo no pude ir, pero yo tenía un gran presentimiento de qué era lo que había pasado. Cómo se iban a dar esas conversaciones, qué se iba a decir, qué se iba a esperar. Algo que yo nunca he compartido, ellos se están enterando. Pero tenía muchas ansias de saber. Y cuando llegaron, pues rápido pregunté, rápido me pegué, qué fue lo que pasó, quién lo recibió, quién fue el que dijo. Y el relato básicamente fue este. Cuando ellos llegan básicamente donde está mi abuelo, antes que mi abuelo empezara a hablar, lo interrumpen, le dicen que no hay que hablar del pasado, que todos ellos están bien, que todos sus hijos están bien, que todos han conocido al Señor y que les da mucha alegría de que Él también haya podido restablecer su vida, que haya conocido al Señor y haya podido también formar un hogar ya tarde en su vida. Y ya. Y de ahí empezaron a traer memorias de las que se podían hablar. Y a mí, no porque esperara menos de mi familia, de verdad que no, porque todos son excepcionales. Pero hermano, ni una cascarita, ni una indirecta, nada. Llegaron me acuerdo antes de salir, los vi, estaban en paz, fueron en paz, volvieron en paz, estuvieron contentos. Semanas después, partió con el Señor. Y yo seguía, ¿verdad?, con la incógnita, quería ver la experiencia. Así que mami me vio como que preguntando tanto y me dice, ¿quieres ir a la funeraria? Yo sí, yo voy por papi, pero realmente yo quería ir. Culto fúnebre cristiano. Y tengo en memoria a mi papá con sus manos en los bolsillos. El que lo conoce sabe que es que se para así. Mirando la caja, sonriendo. Y te salvaste. Con esa expresión. Se salvó. Y luego, al final, una noche oscura en Naranjito, en el pueblo, nos montamos en el carro. Yo no tengo el detalle de las palabras, pero sí tengo grabado el momento de mi papá. Papi, en unas cosas habla un montón, en otras cosas bien corto de palabras. Y en esas es bien corto de palabras. Hacer una expresión a mi mamá en el carro, expresando la melancolía de lo que nunca fue. Pero enseguida expresando la alegría de lo que se había vivido. Y son cosas, no es una historia larga, pero es una historia que marca. Y que cuando yo leía esto, resalta. Y les comparto esto no por el hecho que le acabo de compartir. Pero mi papá y mi tío que está aquí presente, pues han sido presentes toda la vida. Y si hay algo que siempre me han testificado y si hay algo que yo siempre he visto en ambos, mi tía también, pero mi tía estaba en el exterior, mi contacto ha sido más con mi tío Carlito y papi, es que tanto papi como tío siempre estuvieron claros de la gracia de Dios sobre su vida. Siempre se le estaban agradecidos por la familia que tenían, por los hijos que tenían, por las bendiciones que el Señor les había dado, por las segundas oportunidades que el Señor les había dado. Ellos siempre estuvieron presentes de la misericordia del Señor y siempre vivieron como que lo que estaban experimentando y lo que estaban viviendo no era parte de lo que ellos habían trabajado, era siempre presente por el Señor. Siempre estuvo presente su gracia, su misericordia, su perdón, y por eso se le hizo tan fácil darle testimonio ese día a su papá. Y eso, iglesia, es lo que estaba falto. Es lo que no tenía claro Jonás. Jonás no tenía presente el favor no merecido de Dios. En cierta manera, ¿verdad? Quizás podemos ser injustos con él porque lo estamos
interpretando, pero sus actos parecieran como que si él viviera como que él se lo merecía. Como que lo que Dios le estaba dando era solo para él. Y esa es la pregunta, iglesia, que nosotros tenemos que hacernos hoy. Si nosotros todos los días de nuestra vida, esto no es semanal, esto no es mensual, si todos los días de nuestra vida, cuando nosotros nos levantamos y nos recostamos, estamos claros de que lo que estamos viviendo no es merecido. Es un favor de gracia de Dios sobre nuestra vida. Y yo creo, iglesia, que si nosotros aprendemos a vivir así, nuestra lectura del mundo y de la humanidad sería muy distinta. Y creo que es vital en los tiempos que estamos viviendo, donde todo tiene que ser izquierda, derecha, legalista, conservador, alto, bajo, blanco, negro, que todo se lleva al debate, a la discusión, que nosotros pudiéramos ver a tener una mirada más que objetiva, una mirada de misericordia, una mirada con responsabilidad de dar lo que nosotros hemos recibido. Y mientras yo leo este mensaje, yo leía las actitudes de Jonás, yo decía, Dios mío, cuídame, por favor. Yo no quiero mirar al mundo como lo miraba Jonás. Quítame eso, si hay algo en mí así. Quítame, si hay algo que me incomode a mí, de que bendigas a otro, de que cuides a otro, de que perdones a otro, por favor. Que yo te pueda mirar como tú me miras. Yo quiero mirar como Cristo miraba. Y eso es grande, iglesia, porque hay una porción en la palabra que nos dice que Cristo en la cruz, mira al pueblo y dice, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y si uno se pone así, bien defensor de Jesús, ¿cómo que no saben lo que hacen? Que allí no había uno que estaba en el bautismo. No había uno que no comió pan y peces. ¿Dónde están los ciegos, los paralíticos? ¿Dónde estaban? ¿Cómo que no saben? Si eso corría por toda Judea, todo el mundo lo conocía, ¿cómo que no saben? ¿Tú me quieres decir a mí que él está en la cruz y Juan está tan cerca que le puede decir, he aquí tu madre, aquí tu hijo? Y ni uno se podía levantar. ¿Cómo que no saben? Y ahí uno se da cuenta que uno no mira como el Señor mira. Que el Señor mira nuestras vulnerabilidades, que el Señor conoce nuestra humanidad, que el Señor conoce nuestras luchas, que el Señor conoce nuestras cargas, y nada de eso lo usa para condenarnos y señalarlo. Al contrario, no, perdónalo porque aún no entienden, perdónalo porque todavía están en la lucha, perdónalo porque todavía no han sabido perdonar, perdónalo porque todavía no han visto el amor, perdónalo, Señor. Yo quiero mirar al mundo como lo mira Jesús. Yo quiero actuar como lo actuaba Jesús. Implique eso en mí lo que implique. Duela lo que me duela. Y yo creo que eso debe ser la oración en un tiempo tan necesitado, donde el mundo le ha dado otro nombre a la iglesia. Y pudiéramos hablar larga historia sobre eso. Porque tampoco es justo como nos ven. Pero si queremos vencer esas injusticias que tienen contra nosotros, lo que lo va a lograr es que nosotros miremos así. Que con lazos de amor, que hay que señalar lo que está mal claro, que hay que educar claro, que hay que arrepentirse en lo absoluto. Pero uno se vive en amor, en gracia, en misericordia, en cuidado, sin miedo, sin temores, con brazos abiertos. Y al final de la historia, no sabemos cómo Jonás respondió. Capítulo 5 nadie lo escribió. Y no sé qué hubiera dicho el capítulo 5. A lo mejor decir, por fin el cabeciduro comprendió y se arrepintió y se regocijó con Nínive y fue a hacer fiesta, no sé. O a lo mejor, esperemos que no, vivió amargado toda la vida porque no podía comprender que Dios amara a otros como lo amó a él. No sé de Jonás. Pero yo sé que si hubiera visto un capítulo 5, si hubiera habido un capítulo 6, si hubiera visto un capítulo 7, Dios se hubiera estado presente y no se hubiera dado por vencido. Desobedeciste, allí voy a ir. Te escondiste, te voy a sacar, te voy a mover los pies. Te diste a la muerte, no, te voy a rescatar.
¿No quieres ir? Voy a hacer para que tú vayas. Te traigo otro pez, te tiene que tragar otro pez. ¿Quieres morir? No vas a ver muerte. Te vas a sentar y vas a hablar conmigo. Y me vas a escuchar yo preguntarte por qué estás así. Ese es nuestro Dios, y eso sería en todos los capítulos y lo que vemos en el Nuevo Testamento, el Dios todavía trabajando, intentando alcanzarnos para su gracia, perdón y gloria. Y eso es buena noticia, porque si la tuvo con Jonás, la va a tener conmigo. Si no se dio por vencido con Jonás, pues no se va a dar por vencido conmigo. Pero iglesia, el llamado hoy es poder mirar con ojos de misericordia a aquel que no conoce al Señor, aunque nos haga hecho daño. Pregunta: ¿usted es el mismo después que conoció al Señor? Pueden contestar. ¿Usted es el mismo luego de conocer al Señor? ¿Verdad que no? ¿Verdad que somos una mejor versión? El que viene al Señor, todos vinimos siendo malos, pero no terminamos siendo malos. Y a lo mejor ese malo o esa mala que usted ve que no merece la gloria de Dios, pues no, ninguno de nosotros la merece. Pero lo que necesita para cambiar es la gloria que tú y yo hemos conocido por su favor y su gracia. Así que hagamos actos de amor no por lo que vemos, sino por lo que Dios ve. Hagamos actos de amor no por lo que entendemos, sino por la confianza de lo que Dios ha de hacer. Y si no escuchan, recordarme las veces que el Señor a mí se acercó, que yo tampoco había escuchado. Si Dios no se ha dado por vencido, pues yo tampoco me puedo dar por vencido. ¿Cómo miramos nosotros, iglesia, a aquel que está en necesidad? La exhortación del Señor es que hoy los miremos como los mira nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a estar en pie. Te adoramos, Jesús. Gracias, mi Dios. Te amo, Padre. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Te amo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Señor. El mensaje de hoy es para todos. Todos nosotros, como individuos, como familias, como cuerpo, como iglesia, somos llamados a responder. Y todos nosotros vamos a orar con fe. Y yo creo que si hubo un rey que pasó decreto y mandó por obligación ayunar hasta las vacas, y la gente fue transformada y la gracia de Dios fue derramada, aunque quizás hoy usted no esté claro, ni seguro, ni comprometido, el Señor va a ser fiel a nuestra oración, porque amamos al Señor y le conocemos, y porque sabemos que para que la cosa cambie no es Nínive, porque el Nínive de nosotros está ahí en la 167. Para que la cosa cambie ahí, nosotros tenemos que ir a dar mensajes más largos de 5 palabras. Tenemos que hablar, como decía Elianí, nuestra experiencia, nuestro testimonio, nuestra historia. Aún las partes que posiblemente se nos haga difícil porque nos dan vergüenza. Pero esos son los momentos que la gente se puede identificar. Porque si lo hizo conmigo, yo estoy más que seguro que lo va a hacer con ellos. Y por eso vamos a orar como iglesia. Pero dentro de este llamado también tengo que responder y entender que aquí hay un asunto de perdonar. Que aquí hay un asunto de dejar ciertas cosas. Y yo creo que cada uno de nosotros en un momento de la vida nos podemos identificar.
con un mal que nos hicieron, con un mal no buscado, con una herida, con un enojo y con algo que a nosotros nos duele. El Señor quiere sanar eso. El Señor te quiere liberar eso. Así que si hoy tú tienes un asunto de perdón que te necesitas traerle al Señor, queremos orar por ti. Mira, hermano, y esto no es para avergonzarse. Todos nosotros hemos pasado por eso. Todos nosotros hemos tenido que pasar una página que no queríamos pasar, y todos nosotros hemos tenido que pasar una página que terminó quizás de una manera que no quería que terminara. En las aflicciones de la vida se viven muchas injusticias, pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el asunto más injusto. Así que si Él pudo sobrepasar esa injusticia por amor, nosotros quizás podemos darle la oportunidad al Señor a que nos enseñe a pasar ciertas páginas de nuestra vida, pasar su ungüento y sanarnos. Así que si hoy usted tiene un asunto de perdonar, ahí donde usted está, yo le invito a levantar su mano y oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, linda es tu palabra. Grande es tu amor, Padre amado, Señor. Que no hay nada, Padre amado, que nos aparta de ti. Que donde quiera, Padre amado Jehová, que nosotros vayamos, Señor, tú llegas a nuestro encuentro. Tú tocas la puerta de nuestra vida y nos abrazas, nos restauras, nos limpias, nos transformas, Padre amado. La oscuridad la llevas a la luz, Señor. Los pensamientos y las luchas las liberas, Padre amado, y nos haces entender, Padre amado, que nada de lo que ha pasado, que nada de lo que hemos sufrido, que nada de lo que nos ha lastimado, Padre amado Jehová, se sostiene, Señor, ante tu presencia y tu poder, y que tú cubres todo vacío, todo vacío. Te adoramos, mi Dios, que tú cubres nuestro ser, Señor, y restaura, levantas y nos haces ver que en tu mano, Señor, que en tus manos, Señor, Padre, estamos seguros. Y nada de eso que nosotros, Padre amado, pensamos nos acecha. Nada de eso, Padre Santo, que, Padre amado, Señor mi Dios, nos molesta, Señor, nos puede hacer daño. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por el milagro que has hecho en nuestra vida. Gracias, Jehová, por el regalo y el obsequio de la salvación, que no hay cosa más linda, Jehová, que poder caminar a tu lado. Y eso se puede vivir el de hoy. Gracias por eso. Pero, Padre, que podamos entender que eso lo hemos obtenido por un favor no merecido, por una deuda no pagada. Simplemente, Señor, porque en tu corazón lo que hay son planes de bienestar para nuestra vida. Así que, Señor, que esa enseñanza la tengamos presente para así poder comprender que tú nos has mirado con gracia y así poder mirar con gracia a aquel Padre amado que vive aún hoy en oscuridad. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a no ponerle límites, Padre amado, a tu favor y salvación. Que tú moriste por todos y para todos. Y nosotros, Padre amado, somos responsables de mirar con empatía, de mirar con cuidado, de mirar con ternura, de mirar, Padre Santo, Señor mi Dios, con amor a aquel que lo necesita.
Padre, que nos distingamos como cristianos porque andamos así. Que nos distingamos como iglesia porque vivimos así, proclamando el amor de Jesucristo. Damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén.